espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Buen día, Unotochtli, público de Macehualquintos. Hace algunos días llegaron hasta esta aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata un par de niños para solicitar ayuda para resolver un trabajo escolar. Él de sexto año, ella de quinto. A ella le hicieron imprimir un montón de hojas con muchas lecciones, ejercicios y tareas. Pagó de a 2 pesos la hoja. A él diariamente su maestro le manda trabajos vía WhatsApp al teléfono de su papá. Después de lavarse las manos en la entrada, pasaron a sentarse en esta aula, claro, guardando su sana distancia. Ambos estudiantes expresaron su preocupación, pues no le entendían algunas tareas, y para el colmo, ya les iban a mandar más. Les pregunté si ya habían visto los programas de televisión que el secretario de Educación Pública anunció se transmitirían a partir del 20 de abril. Ambos dijeron que su tele no agarraba ese canal, pero que irán a ver a un vecino que tiene Sky, esperando que les dé chance verlos. Yo les dije que se tranquilizaran, que se relajaran, que lo tomaran con calma, y mientras les pedí que buscaran en el diccionario la palabra farsa. Después de un rato, encontraron que dicha palabra viene del francés, farce, y encontraron 3 significados a saber. 1. Nombre antiguo de las comedias. 2. Pieza teatral cómica y breve, algo disparatada. 3. Enredo, impostura hecha para engañar. No se preocupen, les dije. Esto que están haciendo con ustedes la Secretaría de Educación Pública es no más eso, una vulgar y patética farsa. Nos tenemos que cuidar para ponernos las pilas, para eso dice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos, unos datos dejo yo. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguir. Aquí estamos al tanto de las circulares, comunicados y conferencias de la Secretaría de Educación Pública, en particular las de su secretario, Esteban Moctezuma Barragán. A este señor lo conocemos, bueno, no personalmente, sino que conocemos su historia. Un expriista, hombre de confianza de Ricardo Salinas Pliego, sí, el dueño de TV Azteca, Electra, Banco Azteca y otras empresas, y secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. Aquí no olvidamos que el régimen de Zedillo decidió mancharse las manos de sangre indígena, y él, Moctezuma Barragán, el actual secretario de Educación de la Cuarta Transformación, fue cómplice de esa barbarie. La incursión castrense de 1995 en el estado de Chiapas expulsó a miles de celtales, tzotziles, tojolabales, mames y choles a las montañas, donde sobrevivieron comiendo hierbas a salto de mata. El ejército mexicano destruyó viviendas, quemó casas, hizo pedazos las tomas de agua, prendió hogueras con ropas y libros de las familias indígenas que ahí vivían. Se documentó la detención y tortura de decenas de indígenas y los atropellos que se cometieron contra ellos, por el hecho de pertenecer a una organización con la que se estaba dialogando para alcanzar un acuerdo de paz. Y desde aquí vemos que el antes secretario de Gobernación de Zedillo, hoy secretario de Andrés Manuel López Obrador, ponen fuera a la realidad de los contenidos escolares. Solo les interesa cumplir los objetivos del programa oficial para completar el ciclo escolar. No hay la intención de vincular a maestros, padres de familia y estudiantes para aprender de la terrible lección que la pandemia del coronavirus nos está dando. Parece que su plan es negar la realidad, pretender que no pasa nada, que en un mes todo regresará a la normalidad, por lo que se continúa con la transmisión rígida y mecánica de saberes muertos y caducos. Desde hace unos 2 meses, en esta aula, hemos hablado del coronavirus
con padres de familia y estudiantes de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato y universidad. Aquí, en la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, pensamos que es necesario comprender el mundo para enfrentar sus vicisitudes de la mejor manera. En cada pandemia, en cualquier época y lugar, la gente intentó explicar lo que pasaba. Por ejemplo, en la peste bubónica que arrasó Europa en el siglo XIV, intentaron hacerlo por medio de la religión, lo sobrenatural, lo mágico, lo divino. Pero nosotros, hoy, tenemos las ciencias. Tenemos muchas preguntas e intentamos encontrarles respuesta por medio de 3 ejes. 1. La biología y la química. ¿Qué es un virus? ¿De qué están hechos? ¿Desde cuándo existen? ¿Qué son las proteínas? ¿Qué es el ARN y el ADN? ¿Qué son los genes? ¿Cómo funciona la evolución? ¿Qué es la zoonosis? 2. La física y las matemáticas. ¿Cómo surgió el universo, la Vía Láctea, el sistema solar, el planeta Tierra? ¿Cuáles son las 4 fuerzas que interactúan en el universo? ¿Qué leyes rigen las galaxias, los sistemas solares, las moléculas, los átomos? ¿Qué es la luz? 3. La historia y la economía política. ¿Por qué la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases? ¿En qué lugares del planeta surgió la civilización? ¿Cómo, dónde y cuándo nació el capitalismo? ¿Qué significó el brutal choque de la civilización cristiana occidental contra la civilización de los pueblos indígenas de América hace 500 años? ¿Cómo es que llegamos al derrumbe de un sistema mundo? ¿Qué nuevo orden mundial se está conformando en la actualidad? Mucho nos falta por entender, por aprender, por conocer, es cierto, pero al menos algo ya sabemos. Sabemos que aquí, en la Mixteca poblana, somos pueblos indígenas. Sabemos que los habitantes originarios de esta tierra de Huitziltepec somos de raigambre náhuatl. Sabemos que la educación que ofrece la SEP es parte de un sistema colonialista. Sí, escucharon bien, colonialista. ¿Por qué afirmamos esto? Pues porque la característica sustantiva de toda sociedad colonial es que el grupo invasor, que pertenece a una cultura distinta de la de los pueblos sobre los que ejerce su dominio, afirma ideológicamente su superioridad en todos los órdenes de la vida y, en consecuencia, niega y excluye a la cultura del colonizado. Es decir, que la descolonización de México fue incompleta. Se obtuvo la independencia frente a España, pero no se eliminó la estructura colonial interna, porque los grupos que han detentado el poder desde 1821, o sea, desde la primera hasta la cuarta transformación, nunca han renunciado al proyecto civilizatorio de Occidente, ni han superado la visión distorsionada del país, que es consustancial al punto de vista del colonizador. Desde este caracol que canta el universo, y a través de nuestro medio de comunicación, Masehualquintos, ya hemos hablado de cómo esta pandemia del coronavirus ha provocado una auténtica crisis sistémica y una interrogante sobre el sentido mismo de la civilización humana. A mí, al maestro Filo, aquí en el pueblo y en internet, me han acusado de decir puras mamadas, de estar loco, de nomás espantar a la gente, de que ya me llegaron al precio, de estar en contra del progreso. Tal vez por ser indígena y maricón, un pobre maestro de pueblo, mi palabra no tiene sustento, valor, credibilidad, legitimidad. Pero entonces deberían escuchar y leer a quienes hablan desde el centro multinacional dominante del capitalismo global, como al banquero industrial Jacob Wallenberg, quien sobre las consecuencias de la pandemia del coronavirus afirma que no habrá recuperación, habrá disturbios sociales, habrá violencia, habrá consecuencias socioeconómicas, un dramático desempleo.
Los ciudadanos sufrirán dramáticamente, algunos morirán, otros se sentirán muy mal. O a Henry Kissinger, quien ha sido secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de varios presidentes de Estados Unidos, quien sin tapujos expresa: la actual crisis económica es de una complejidad inédita. La contracción desatada por el coronavirus por su alta velocidad y su amplitud global es diferente a todo lo que hemos conocido en la historia. La pandemia del coronavirus alterará el orden mundial para siempre. La realidad es que el mundo nunca más será el mismo después del coronavirus. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, puede en un esfuerzo puramente nacional superar el virus. O a la canciller alemana, quien recientemente, y después de asegurarle a su pueblo que no habían enfrentado un desafío de tal magnitud desde la Segunda Guerra Mundial, afirmó: estamos parados sobre una fina capa de hielo, muy fina. No estamos viviendo en la fase final de la pandemia, sino al principio. Estudiantes, maestros, padres de familia. Los virus son inquietantes porque no están vivos ni muertos. No están vivos porque no pueden reproducirse por sí mismos. No están muertos porque pueden entrar en nuestras células, secuestrar su maquinaria y replicarse. Y en esto son eficaces y sofisticados, porque llevan millones de años desarrollando nuevas maneras de burlar nuestro sistema inmune. Las infecciones virales son fenómenos naturales, en el sentido que los virus tienen sus propios comportamientos e inclinaciones, pero el devenir de algunos de ellos está ampliamente orientado por las transformaciones de los medios naturales inducidos por la actividad humana. Y este modelo de producción, el capitalista, lleva años, muchos años, saqueando la naturaleza y modificando el clima. La destrucción humana de la biodiversidad está creando las condiciones objetivas para que nuevos virus y nuevas enfermedades aparezcan. En serio, ¿por qué no abandonamos de una vez y para siempre esta farsa? Y en su lugar nos adentramos a la realidad, por cruda que ésta sea. Es momento de preguntar y preguntarnos seriamente: ¿cómo es que, consciente o inconscientemente, estamos alimentando, colaborando, contribuyendo, trabajando, participando en un sistema dispuesto a sacrificar la vida en gran escala en aras de la ganancia? Y, sin minimizar la peligrosidad, la amenaza real que es el coronavirus, señalar otro agente patógeno aún más dañino: el capitalismo mismo, que es el que nos toca erradicar del planeta. Un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Usan desinfectante, ese es muy efectivo.